¿Cómo están? Gracias por venir todos ustedes. Buenas Ya noches, vamos, abogado. perfecto. Vamos a darle uno, dos, 3 minutos más a ver quién llega y ya empezamos la clase. Ok. Al fin de clase voy a tomar algunas preguntas, pero vamos a poner un límite porque la vez pasada yo tomé todas las preguntas y era demasiado larga para subir en YouTube. Entonces yo tuve que cortar todas las preguntas y eso era muy triste. Entonces esta vez digamos que vamos a contestar, a ver, voy a decir 5 preguntas al fin, tal vez 10, dependen qué tan larga es la clase. Entonces si hay preguntas, por favor, los guarda hasta el fin y lo vamos a contestar. Ok. Buenas noches, Kevin. Buenas noches, Ernesto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Desde la estás? Florida te saludamos. Qué bien. Vamos a estar ahí en El 22. 2 semanas y media por ahí. El 22, sí. Sí, qué bien, qué bien. Ok, ya vamos a empezar. Ojalá que lleguen más personas, pero si no, como se dice, la mitad de la batalla es llegar, ¿no? Ok. Entonces, esta clase vamos a estar hablando de lo que pasa después de la muerte, por lo menos en el sentido legal, ¿ok? Um, Hay muchas personas que nunca piensan en esto. Yo he hablado bueno, hasta ahora cientos, si no miles de personas como su abogado y la gran mayoría de ellos nunca han pensado en esto o piensan que básicamente todo pasa en una forma lógica, que bueno, cuando muero yo, todo pasa en mi familia, ¿no? ¿No es cierto? Y realmente debe ser así, este tiene sentido, pero en la vida real el proceso es un poco más complicado, un poco más difícil. Y dependen muchas cosas y vale la pena planear. Ah, y yo entiendo que este es un tema que las personas no quieren hablar de esto, que no da gusto hablar tanto de esto. Ah, es difícil, especialmente cuando ya se enfrente los asuntos de la vida, la enfermedad, la pérdida de un ser querido.
No da gusto pensar en esto, pero es muy importante pensar en esto porque si no piensan en esto, no va a causar problemas para usted porque usted ya va a estar muerto ya cuando pasa todo, pero puedes dejar un problema gigante y muy difícil para sus seres queridos, para su familia. Entonces, por esto es muy, muy importante pensar en qué pasaría en su vida si usted falleció, si sea mañana o si sea en 30 años o más, lo que sea. Pero ese es un problema bastante común, aun los que son muy, muy ricos, que son muy poderosos, ellos no quieren pensar en esto tampoco, en lo que pasa con la muerte. Yo estaba haciendo un poco de research para esta clase y yo encontré algunos ejemplos de personas muy famosos que no habían hecho nada para planear y lo que pasó con ellos. Por ejemplo, si algunos de ustedes vieron este programa de Los Sopranos con James Gandolfini, este tipo mafioso. Bueno, él falleció hace poco, bueno, ya hace bastante tiempo ya, pero por un falta de planear y por algunas equivocaciones que hizo él, en el fin, él perdió más de la mitad de su patrimonio en impuestos y otros asuntos. Y esto era completamente evitable si él habría hecho su trabajo. Um, el patrimonio del cantante James Brown, esto llevó 6 años para solucionar todos los asuntos que había, porque él no hizo nada para planear. Al Michael Jackson, creo que todos conocemos a Michael Jackson. Él dejó un fideicomiso, hizo un poco de planeamiento, pero no metió nada adentro del fideicomiso, sus propiedades físicas, sus propiedades intellectual, no me sale bien. No metió nada de esto en su fideicomiso. En el fin, llegó a ser un problema para los cortes. Ah, Tal vez ustedes han escuchado del famoso Howard Hughes, ok, él hizo mucho aquí en Las Vegas, especialmente, y él falleció en el año 1976, ok, y se acabó su probate, su patrimonio, se solucionó el último asunto de su caso en el año 2010, aquí en Nevada, ok. Entonces llevo, a ver, 36 años para solucionar su caso. Era tan complicado. Bueno, la mayoría de nosotros no vamos a tener un patrimonio así, pero para su familia, para sus hijos, no importa si toma 36 años o si toma 1 año y medio para solucionar todo, puede ser muy, muy difícil y es completamente evitable. Algunos otros ejemplos. Hay un escritor que se llama Michael Crichton. Él escribió el libro de Jurassic Park, estas películas. Y él no tomó en cuenta la posibilidad que podría nacer un hijo de él después de su muerte. Y sus documentos no, no decían nada de cualquier hijo que nació después de su muerte. Entonces, cuando nació su hijo después de su muerte, este hijo tenía que luchar para recibir su parte del patrimonio. Yo encontré otro ejemplo que yo pensé que era muy interesante. Había una mujer que se llama Doris Duke. Ella era una heredera de una fortuna de cigarrillos, de un negocio de cigarrillos que valía más de un billón de dólares, $1,000,000,000 de dólares. Y en sus documentos, ella hizo una organización para ayudar a personas y todo con su fortuna, pero ella dejó su butler ahí para para ser el jefe de toda esta organización. Una persona que no sabía nada de cómo correr, de cómo manejar una organización así, y perdió millones y millones de dólares por los próximos 4 años
porque esta persona causó tantos problemas. Entonces, cada uno de esos ejemplos es un ejemplo de un fracaso de una persona rica, una persona poderosa, una persona que realmente tenía que tener todo bien planeado. Pero la cosa es, en la vida de casi cualquier persona, seguro que no va a tener problemas tan grandes si no hacen nada, pero pueden dejar bastante problemas y muchos gastos a su familia y sus seres queridos si no tomamos esta oportunidad de planear cuando podemos. Entonces, la pregunta de esta noche es, ¿qué pasa después de muero yo y cómo puedo prepararme para asegurar que las cosas pasen como yo quiero? Primera cosa, la pregunta es, ¿qué pasa con todo si yo muero mañana? Okay, ¿qué pasaría? Y por toda esta presentación, yo voy a estar hablando en términos muy generales, ¿ok? Es muy posible que en su local, su estado, las cosas se van un poco diferente, pero los principios son casi universales, ¿ok? Entonces, si una persona muera y si no tiene nada escrito, un fideicomiso, un testamento, nada, la ley del Estado, porque todo ese proceso se maneja por Estado, controla lo que pasa con sus bienes, ¿ok? Voy a usar Nevada como un ejemplo, pero aquí en Nevada fijamos una orden para las personas que van a recibir su parte. Y esta parte del proceso se complica mucho por estado, porque algunos estados son estados de propiedad comunitarios, algunos otros están estados de propiedad separados. Entonces es bastante complicado, pero básicamente la orden va a ser fijado por la ley del estado. Y aquí en Nevada, ese orden es básicamente se busca esposa y hijos y después se busca a padres, si viven sus padres todavía, y después hermanos, y después buscamos primos o quien sea, y después buscamos, eventualmente, si no encontramos nada, su patrimonio pasa al estado de Nevada para el uso de las universidades, ¿ok? Para la educación. Entonces, si no encuentra a nadie, eventualmente el estado va a tomar todo porque no creemos, no podemos dejar su casa, sus otras propiedades ahí abandonadas, ¿ok? Entonces, no debe pasar así, pero hay casos en que se escucha, en que, por ejemplo, una persona muera, ¿ok? Y eventualmente entra alguien, a veces es alguien que se llama el administrador público, y toma control de su patrimonio y no hacen tanto su trabajo para encontrar a su familia. Y están un poco apurados de pasar todo el estado. Y no debe pasar así. Pero si usted es la única persona aquí en Nevada, tal vez va a ser muy difícil encontrar a sus parientes ahí en Nueva York, otro país, lo que sea. Entonces no hay que tomar este riesgo, porque nunca sabemos lo que va a pasar. Y a veces cuando se entera en la familia que se vendieron ya la casa de tío Juan y tomaron la plata, a veces es demasiado tarde. ¿Ya? Entonces, si no tiene nada, algo así va a pasar. La ley va a fijar una orden. Ok, y bueno, algunos de ustedes están pensando, bueno, a mí me parece bien, esto es exactamente lo que yo haría en mis documentos. Yo pasaría todo mi esposa, y después mis hijos, y después mis padres, y ya estamos. Y es cierto, a ver, algunas personas lo que ponen en sus documentos va a ser básicamente lo mismo de lo que haría el Estado. Lo siento. Pero la cosa es, el proceso que pasa si no tienes nada, este proceso que se llama probate, es un proceso bastante larga y muy costoso. Y es básicamente el proceso en que el corte toma todo su patrimonio y decide qué va a pasar con esto, ¿ok? Y el proceso es destinado para asegurar que no hay fraude
que la persona correcta recibe lo que debe recibir, que los que son medio, que son más, ¿cómo sería la palabra? Que las personas que son más vulnerables, como los hijos pequeños y todos están protegidos. Pero para hacer todo esto, el proceso mueve muy lentamente. Ah, por ejemplo, yo encontré algunos datos del PROVE y este es por todo el país, ¿ok? Por todo el país. Por general, toma más este es un promedio, toma más de 1 año y medio para terminar este proceso de PROVE, ¿ok? Y para la persona nombrada como administrador, esta persona, por promedio va a estar gastando más de 570 horas en trabajo solo para arreglar el patrimonio por este proceso en corte. Ok, y la pregunta es que, bueno, si yo estoy administrador, ¿qué voy a estar haciendo por tanto tiempo? Bueno, buscando documentos, ok, arreglando sus bienes. ¿Qué va a hacer con todas sus cositas en la casa? Tiene que encontrar a alguien que quiere sus platos, sus libros, o vamos a botar todos. Si hay cositas de valor, vamos a tener que hacer un poco de trabajo para venderlos. Es más difícil de lo que uno pensaría a veces encontrar cuentas de una persona. Si una persona tiene varias cuentas en varios bancos, puede ser muy difícil encontrarlos. Entonces, si no haces, toma un poco de tiempo de planear ahora, sus hijos o lo que sean, van a tomar mucho tiempo después para poder solucionar este problema. Y el costoso, y el PROVE también es muy costoso. Aquí en Nevada, por ejemplo, se puede esperar, se puede planear en gastar 3,000 hasta 10,000 o más solo para pasar por este proceso de PROVE. Tal vez el abogado le va a cobrar por pagos, así, de su bolsa. Tal vez le va a cobrar un porcentaje de patrimonio. Y se escucha de situaciones en que la persona tiene, por ejemplo, sus padres le dejan la casa como un regalo para ayudarle, pero en el fin tiene que vender la casa solo para pagar los biles de los abogados para terminar el proceso de probate. Y eso es muy triste. Y otra vez, por todo el país, según los datos que yo encontré, gastamos más de 2,000 millones de dólares por año solo trabajando por este proceso en probate. ¿Ok? Entonces, si no dejas nada escrito, ¿ok? Su familia va a tener que pasar por un proceso así solo para tomar control de sus pertenencias. Y la pregunta es, ¿qué pasa si yo tengo un negocio, algo así? Bueno, por ejemplo, aquí en Nevada, pueden llevar 3, 4 meses solo para aprobar la persona que va a administrar su patrimonio. Entonces, si tienes un negocio, es muy posible que va a pasar meses antes de que una persona aún puede tomar control de todo. Y durante ese tiempo usted va a estar perdiendo clientes, perdiendo control de su negocio. Y hay muchos negocios que se matan, que se mueren durante este proceso en la corte. Aquí en Nevada tuvimos un caso de un restaurante que era bastante famoso, pero se llamaba el Peppermill. Y este Peppermill, había un parte que tenía que pasar por corte y por algunas razones tenían que entrar en la venta. Entonces la familia estaba en una situación en que un parte de su negocio estaba ahí, una venta, y cualquier persona que podría entrar y meter un bid para comprar este negocio de la familia, para quitarle de la familia. Todo porque no habían hecho lo correcto para planear. Entonces, el PROVE sí o sí vale la pena evitarlo, ¿ok?
Y hablando de lo más importante de los hijos, otra vez, si no se especifica nada para sus hijos, van a tener que ir a corte sus hijos y el corte va a tener que elegir una persona para ser su tutor legal, su guardian, y tal vez es la persona que usted quería, tal vez no. Tal vez los hijos van a poder quedar donde están, tal vez van a tener que ir a otro lado porque tal vez sus parientes más cercanos están a otro lado del país. Entonces, hay muchas cosas que pueden pasar y es muy, muy importante estar listo y planear. Entonces, la pregunta es, ¿qué puedo hacer para evitar todo ese desastre? Y hay algunas cosas que pueden hacer. La primera cosa que van a hacer muchas personas es hacer un testamento, dejar ahí escrito lo que quieren que pase. Ok, como en las películas donde se muere la persona y se junta toda la familia y lo leen y una persona está muy sorprendida y otro está muy enojado y ya saben todo. Esto sí pasa a veces, así como en las películas en algunos estados. En la mayoría de los estados, incluyendo aquí en Nevada, si usted solo tiene testamento, ok, el testamento básicamente solo sirve como instrucciones para corte. Entonces, si esta es la única cosa que tenga, un testamento, todavía va a tener que pasar por todo este proceso de probate. Y en la mayoría de los casos, el probate no va a ser tan diferente de lo que sería si no había hecho nada. Va a costar lo mismo, va a tomar el mismo tiempo. La única diferencia es tal vez su testamento dice algo diferente de lo que haría el corte sin el testamento. Entonces, por eso decimos muchas veces que el testamento es bueno en algunos casos, pero no es suficiente. Que las otras cosas que vemos mucho para evitar esto, y muchas personas, especialmente en la comunidad latina, dicen, ok, entiendo que es importante planear, entonces yo voy a meter mis hijos en el título de mi casa y ahí cuando muero yo, ya mi casa va a pasar a ellos y no hay problema. Y es cierto, la casa pasaría a los hijos si están en el título. Así, si lo hace correctamente, yo he visto algunos casos en que se mete a alguien en el título, por ejemplo, como tenants in common en vez de joint tenants, y la diferencia es muy grande. Pero vamos a asumir que lo hacemos correctamente. Y si lo hacemos correctamente, ya la casa va a pasar a los hijos. Pero la cosa es, hay bastante peligro antes de que cuando pase a la casa. Porque, por ejemplo, si sus hijos están a título de su casa, ya no es su casa, ¿ok? Pertenece a todos igual. Y usted no puede decir, realmente es mi casa, mis hijos están ahí solo para propósitos de planear y evitar el corte. No funciona así. Si usted quiere vender la casa, todos van a tener que firmar. Y si uno no quiere firmar, no quiere vender la casa, porque, qué sé yo, porque metió en su cabeza una novio o novia mala o malo y está diciendo tonterías no va a poder vender la casa porque este hijo tiene el mismo derecho que usted tiene. O si este hijo está casado o casada y van a divorciarse, su casa podría entrar en este caso de divorcio y no pueden ir a corte y decir, este caso realmente no pertenece a mí, esto realmente es de mi mamá, mi papá, estamos haciendo eso para planear nada más. Hasta el juez no va a aceptar esta explicación. La misma cosa pasa en casos de accidentes. Si alguien está demandándole o demandando a uno de sus hijos, no pueden decir, bueno, no pueden quitarse esta casa porque realmente es mía. Ok, entonces hay mucho peligro en poner a otras personas en el título de sus propiedades. No hay que hacerlo afuera de algunas situaciones muy específicos. Ok, en algunos estados pueden meter una persona como beneficiario de su propiedad cuando muera. Ok. Tal vez hay estados en que esto funciona bien,
Aquí en Nevada esto es bastante peligroso y cuando vemos este tipo de lo que se llama pay on death designations, cuando el deed mismo dice cuando yo muero que pasa a tal persona, cuando vemos esto hay situaciones en que la casa después de pasar de esta forma no puede recibir aseguranza del título. Porque los negocios de títulos no confían en estas cláusulas. Entonces, si no pueden recibir aseguranza de título, no puede vender la casa. Entonces, hay peligro si la casa va a pasar por este tipo de cláusula. Hay otras maneras de evitar corte. Pueden hacer regalos durante la vida, ¿ok? Yo puedo pasar la casa a mis hijos ya antes de morir, ¿ok? Y esto estaría bien si pueden hacerlo, pero para muchas personas, para muchos de nosotros, vamos a necesitar nuestro patrimonio para vivir hasta que fallezcamos. Entonces, esta ya no es una posibilidad para muchas de personas. Entonces, quedamos con la solución que yo creo que es la solución mejor para ese problema y es una de las soluciones más comunes, sí o sí. Y es el fideicomiso, el trust. ¿Ok? Y el trust es un tipo de entidad, ¿ok?, que usted puede formar y después de formarlo usted puede meter todo lo que tenga, sus propiedades, sus bienes y raíces, sus LLC, si tiene negocio. Si tienes casas rentadas que están adentro de un LLC, puede meter esos también. Sus cuentas de banco, sus cositas en la casa, sus muebles, su arte, cualquier cosa. Todo se puede entrar en el fideicomiso. Y por su vida, usted puede controlar todo y hacer cualquier cosa que quiera. Pues cambiar el fideicomiso, terminarlo, quitar propiedades, añadir propiedades, hacer inversiones. Usted controla todo, realmente. Y ahí cuando fallece usted y también su esposo o su esposa, ya dejan dejan a alguien ahí nombrada en el documento para tomar su lugar. Y esta persona tiene el trabajo de llevar a cabo lo que ustedes dicen en el fideicomiso. Entonces, esto puede ser algo muy fácil, como, bueno, tenemos 4 hijos, hay que dividir todo entre los 4 hijos, ¿ok? Podría ser algo más complicado, que vamos a dividirlo en 10 partes y dar 4 a los hijos, otro a mi iglesia y otro a mi tío y otro a mi amigo y otro a mi equipo de fútbol y otro a tal persona y tal persona. Como quiera, pero lo importante es que todo esto va a pasar fuera de corte, no va a tener que pasar por corte y no va a poder, y va a poder seguir controlando todo aún después de la muerte de una forma. Se escucha de fideicomisos en que la persona diga, bueno, yo paso todo a mi hija, si ella no se case con nadie que tiene un tatuaje y que nunca tenga tatuaje ella misma, ¿ok? O algo más tonto, o dejo todo a mi hijo mientras que él queda, que él nunca da nada a tal persona con quien está saliendo porque no cae bien con ella. Cualquier cosa, se escucha de esto. No es tan recomendable, pero se pasa. Bueno, lo importante es el fideicomiso le deja seguir controlando todo por la vida, después de la vida, en cualquier otra situación en que estás, la incapacidad, lo que sea. Entonces, esta es la gran ventaja del fideicomiso. Va a evitar probate, mantener su privacidad porque no tienes que ir a corte y todo lo que pasa en los cortes es privado, es público, es parte de los registros públicos. Entonces, por ejemplo, si usted no quiere dar nada a una cierta persona en su vida, todo el mundo va a saberlo si lo hace por testamento, ¿ok? Pero un fideicomiso no. Le deja mantener su control y, como yo dije, le deja planear para muchas
personas, muchas situaciones, no solo la muerte, la incapacidad de uno de sus beneficiarios, todo. Entonces la pregunta ya es si yo necesito un fideicomiso. La gran mayoría de las personas van a necesitar un fideicomiso ahorita o por lo menos un punto en su vida. Porque el proceso de probate en la mayoría de los estados se maneja por niveles. No tratamos un patrimonio de $1 millón o más, lo mismo de que pertenecemos, de lo que tratamos un patrimonio que vale $50. Hay niveles, ¿ok? Generalmente hay un proceso más fácil para los patrimonios chiquititos y se va complicando más y más y más mientras que crezca el patrimonio, ¿ok? Entonces la pregunta es, bueno, si necesito un fideicomiso y necesito uno si muera mañana, si tendría que pasar por un tipo de probate, ¿ok? Entonces, si una persona tiene una casa, esta casa tiene equity, tiene plusvalía, más probable que nada que va a tener que pasar por un probate, un tipo de probate. Especialmente si vive en si usted va a morir en 30, 40 años, tal vez esta casa va a ser pagada completamente. Entonces yo diría que la mayoría necesitan un fideicomiso, algo así, si tienen casa. Si tiene un negocio que vale mucho, un negocio que ha crecido, como un negocio de un restaurante, una broker de aseguranza, de landscaping, de limpieza, lo que sea, de casas rentadas, si tiene un negocio así que tiene un valor, al valor de sus clientes, al valor de su propiedad, de sus máquinas, lo que sea, esto vale la pena, sí, hacer un fideicomiso también, porque queremos asegurar que esta pasa fuera de probate y que no perdemos ese negocio mientras que esperamos en corte, como explicamos antes. Si tiene hijos o seres o personas en su vida que necesitan su ayuda, que están apoyando, personas con necesidades especiales, un fideicomiso puede ser el herramienta muy fuerte para ayudarles a ellos, para proveer la vida a ellos. Si tiene, por ejemplo, si tiene una situación en su familia un poco diferente, si tienen hijos de otro matrimonio o si no está casado ahorita con una persona, pero quiere dejar a esta persona con todo o con algo, sí o sí hay que hacer un fideicomiso, porque en muchos estados, por ejemplo, en Nevada, no importa si viven juntos para siempre, no, si no están casados legalmente, no cuenta. En algunos estados sí, pero por ejemplo, Nevada no. Entonces, si no están casados, sí o sí hay que pensar en lo que va a pasar con todo. Si tiene un perrito y quiere dejar todo al perrito, bueno, no puedes hacer esto, pero pueden dejar un poco para cuidar sus mascotas, ¿ok? Entonces, básicamente, si usted tiene algo ahorita que no quieres perder, algo que es muy importante a usted, vale la pena protegerlo. Y para muchos de ustedes, la manera mejor de protegerse va a ser con un fideicomiso. Entonces, para repasar todo esto, ¿qué pasa cuando muera? Bueno, depende de su situación, pero para muchas personas, un desastre, ¿ok? Para muchas personas que mueren no teniendo nada, su familia tiene el placer de pasar por probate, de gastar mucho plata en abogados y tiempo. Y estos sí tienen suerte. Si tienen mala suerte, a veces van a perder su negocio, sus casas pueden ponerse en un estado feo mientras que esperan al corte. Puede ser bastante feo. Sus hijos pueden quedarse en una situación que no es ideal, con personas que usted no elegiría si estaba vivo todavía.
Entonces, ¿qué pasa cuando muera legalmente? Depende si has planeado o no, porque si has planeado y si has dejado todo claro y escrito, ahí su familia puede enfocarse en sus servicios, en, ah, en recordándole en la forma que deben y no tienen que pasar todo su tiempo hablando con abogados como yo. Entonces, espero que todos ustedes planejen, ok. Los que están aquí, por favor, hagan algunas cositas, ok. Si no tienen sus papeles hechos ya, si están aquí en Las Vegas, yo les puedo ayudar con esto. Si están en otras partes, yo tengo socios en algunos lugares, estoy trabajando en tener socios en todas partes. Entonces, habla con mi oficina y ojalá que podamos encontrar a alguien. Si no tenemos socio en su parte, en su estado, te encuentra un abogado y hágalo ahorita porque es muy importante. Y si le cae bien al abogado que se encuentra, pasa sus datos a mí y ojalá que esta persona pueda seguir trabajando con nosotros. Si quiere compartir este programa, este clase con otros, va a estar en mi página Protección de Bienes en YouTube, en Facebook. Pueden compartirlo de ahí con todos, con sus padres, con sus familiares, con las personas en su vida que necesitan planear así. Entonces, haga un like a estas páginas para que no lo pierdas y póngase en contacto con mi oficina y vamos a hacer todo posible para poder ayudarle. Ok, entonces vamos a contestar preguntas hasta 7 por ahí para que podamos subir todo al YouTube, porque no tenemos que cortar nada. Gracias por su ayuda, Germán. Que a veces estoy hablando más rápido de que pueden pensar mi mente y llega un punto que no sé las palabras. Entonces, ahora ya sé que Butler es mayordomo. Yo he escuchado eso antes, pero yo no sabía. Blanca Flores pregunta, hola abogado, ¿cómo se le notifica a la persona designada cuando uno muere? Gracias. Esa es una buena pregunta porque a veces vemos situaciones en que una persona hace todo su plan, todo su patrimonio, lo que sea, y después básicamente lo esconda. Queda bajo su cama, ahí en el banco, en una caja fuerte que nadie sabe que tiene, nadie sabe que existen esos papeles. Entonces, cuando muere la persona, es un trabajo de buscar todo por todos lados para procurar encontrar esos documentos. Entonces, la primera cosa que deben hacer cuando hagan sus papeles es compartirlos con todos, especialmente las personas que están nombradas ahí. Y las personas nombradas ahí deben ser personas que son cerca a usted, sus amigos, sus familias, para que sepan cuando mueren. Y cuando muera, van a saber, ok, los documentos importantes están aquí en este cuaderno o en la oficina de tal abogado o lo que sea, y van a poder ir y recogerlos y hacer todo lo que tienen que hacer ellos. Pero básicamente no hay una notificación especial en situaciones en que una persona muera sin tener parientes cercas. Hay un proceso como parte de prueba y todo en que tienen que hacer publicaciones y notificar ciertas personas. Pero esto todo depende en el abogado que está haciendo el trabajo. Si hay un abogado que es un fraudista, tal vez esta persona va a decir al corte que sí, yo mandé la petición y toda la familia y ellos sepan y no dijeron nada, pero en realidad no mandó nada. Entonces no póngase en esta situación. Haga sus planes y compartirlos con todo. Ok, y Ernesto Rodríguez tiene una pregunta. ¿Cuál es su pregunta, Ernesto? Sí, abogado, buenas noches.
Sí. Pregunta, si yo tengo una propiedad en otro país, ¿tengo alguna forma de protegerla aquí o no? Si tiene una propiedad, ¿qué? En otro país. Otro país. Ok. Sí. Esta es una pregunta que recibo mucho. Y básicamente lo que hay que hacer, hay que tratar con sus propiedades aquí y después hay que hablar con un abogado en este país. Puede compartir su fideicomiso o lo que tenga con este abogado y preguntarles si vale en este país también. En algunos países se puede tener propiedades bajo entidades extranjeras. En otros países esto causa problemas muy grandes. Entonces, a veces tiene que ser ciertos documentos aquí y ciertos documentos allá. Pero es una buena pregunta. Entonces, la respuesta es básicamente habla con un abogado en este país. Perfecto. ¿Tiene alguna oficina o algún abogado aquí en la Florida? Si tiene abogado, ¿dónde? ¿En la Florida? En Florida. Creo que sí. Hoy hablé con alguien y parece como ella va a ser mi socia ahí, pero dame esta semana y ojalá que podamos llegar a un acuerdo así formal y ya empezamos a mandar la gente ahí. Perfecto. Gracias. Gracias. Gracias, Ernesto. Flavio Jiménez, otro Flavio. ¿Qué tal? Estamos. ¿Qué ¿Todo tal, bien? Kevin? ¿Todo bien? ¿Cómo Gracias, le puedo ayudar? gracias por tu español al abogado Kevin. Sí, yo estoy en California y bueno, veremos a ver si tienes alguna persona aquí en California. Y mi pregunta aparte es, ¿cuántos beneficiarios puedes tener? Porque yo tengo un hijo, entonces sus padrinos y aparte un hermano. ¿Qué tantos beneficiarios puede uno poner en un trust? Usted puede poner miles y miles de beneficiarios si usted quiera. No hay límite. En el fin, por ejemplo, con este Howard Hughes, en el fin, yo creo que el corte dividió todo entre como 40 o 50 primos, que no importa el número. Okay. Yo he tenido clientes que estamos haciendo como un cuarto parte, 25% se va a tal persona, 20% a tal persona y seguimos hasta el fin. Estamos hablando de como y medio porcentaje a tal persona y 0.25% de patrimonio a tal, como usted quiera. Okay. Y sí tengo socio ahí en Los Ángeles, entonces póngase en contacto con mi oficina y vamos a poder ayudarle con esto. Perfecto. Mismo en Las Vegas, la persona encargada, ¿cómo se llama? Perdón, Kevin. ¿En Las Vegas? Sí, en su oficina Bueno, para hablar. soy yo, pero bueno, usted va a hablar Ok, con mi asistente, se llama Jackie, que va a contestar Jackie. al teléfono. Ajá. Sí, es que tengo familia y me han preguntado y ahora que sí, pues ya va a tener más trabajo. ¿Qué le parece? ¿Cómo qué es de su familia? Sí, hay familia que me ha preguntado y ahora que sí, si puedo recomendarlo, ahora que sí, pues va a tener más trabajo. Está muy bien, gracias. Perfecto. Que Muchas pase bien. gracias. De nada, chao, chao. Igualmente. Ok, voy a ver los comentarios aquí. Ok. Ya, a ver. Ok. Christian Morales, ya creo que tengo a alguien en Miami. Ernesto Rodríguez, ya contestamos a esto de propiedades en otros países. ¿Qué pasaría? Elena pregunta, ¿qué pasaría si vivo en Texas pero muero en otro país? ¿Sigue siendo válido el fideicomiso? Todo esto del patrimonio, del fideicomisos, del probate, todo se maneja geográficamente, ¿ok? Y esto puede ser algo malísimo para algunas personas, porque yo he tenido clientes que, por ejemplo, tienen una propiedad aquí en Nevada, otro ahí en Utah, otro ahí en Arizona, ¿ok?
Y esto significa que cuando muera la persona, va a tener que hacer un probate donde vive, si no tiene nada escrito, si no tiene su fideicomiso, ¿ok? Una probate principal donde vive, y después tiene que hacer lo que se llama satellite proceedings. Procedimiento, satellite, cita, no sé cómo se dice, se dice en español, pero básicamente chiquititos probates en cada estado donde tiene propiedades. Entonces es posible que una persona puede tener que hacer 2 probates o 3 y pagar abogados en todos estados. Entonces, si usted tiene propiedades en varias locaciones, especialmente varios estados, sí o sí vale la pena hacer un fideicomiso algo para planear por esto. Anibel Ibarra, yo no le puedo ayudar en California, pero puedo introducirse a mi socio para poder ayudarle ahí en California. Mi teléfono para todos es 702-823-3500. Otra vez es 702-823-3500. Bueno, me equivoqué, voy a hacerlo otra vez. Y voy a escribirlo aquí. Es 702-823-3500. ¿Ok? Y voy a ponerlo aquí en el chat. Y si llaman este número, va a hablar con Jackie, ella es muy amable. Y ella va a hacer una de 2 cosas. Va a ponerse en mi calendario si está aquí en Nevada, o vamos a ponerse en contacto con mis socios en otros estados para poder ayudarle. Ok, ¿dónde estábamos? Sol dice, estoy entrando a probate ya que mi esposo no hizo nada. Me nombraron administradora. ¿Se puede parar el probate? ¿Y qué pasa ya que están cobrando demasiado? Ok. Algunas cosas, Sol. Primero, no se puede parar el probate sin terminarlo en alguna forma. El corte, cuando empieza el proceso, usted como la persona nombrada tiene que llevarla a un fin de un tipo a otra, ¿ok? Depende en dónde están. Si está aquí en Nevada, ¿ok? Nosotros le podemos ayudar con esto y nuestros horarios son bastante razonables. Si están en otros países, otros estados, lastimosamente, usted tiene que terminar el proceso. Porque si no lo terminas, no va a poder, por ejemplo, vender la casa en un día o hacer cualquier cosa con la casa, porque si él está en la casa y ya falleció, no puedes firmar nada. Entonces la casa queda ahí. He visto casos en que, por ejemplo, tenemos una pareja más anciano y falleció papá y 20 años después falleció mamá. Y ahí los hijos se dan cuenta que mamá nunca hizo nada cuando falleció papá. Entonces tienen que ser 2 probates. Uno probate para papá, para pasarlo al probate de mamá, para pasarlo a los hijos. Entonces es una situación que van a tener que arreglar. Ok, Sol está aquí en Nevada. Ya mi oficina. Ok, vamos a ver qué está pasando. Si le gusta, tal vez yo pueda entrar en el caso. Vamos a ver si hay una opción y exactamente lo que está pasando en su caso. Esperanza Guerrero dice, estoy perfecto, ella está lista para hacer su fideicomiso, dice. Elena Ramírez pregunta, ¿y qué pasaría si cuando yo muera, usted ya se jubiló a su oficina y ya cerró? ¿Quién le da seguimiento a validez de mi fideicomiso? Ok, no importa quién hace los documentos, usted puede llevarlo a cualquier abogado, ok. Entonces, a lo mejor cuando muera usted, sus hijos van a tener un abogado que conocen ellos, un amigo, a un pariente. Ellos pueden llevar sus documentos a este abogado. Yo recibo emails casi cada semana que se mandan a un grupo de abogados de aquí de Nevada diciendo, básicamente, estoy buscando documentos de tal persona que falleció.
y su hijo es mi cliente y el hijo piensa que hay documentos, pero no sabe dónde está. Algunos de ustedes tienen esos documentos en su posesión. Y si tengo los documentos, los mando a este abogado. No importa si algo me pasa a mí. Espero no tener que trabajar. Espero que yo gano la lotería mañana y ya me puedo ir a Hawaii. No sé dónde iría, pero no importa si yo estoy trabajando o no, esto no va a afectar a nada. Gabriel López dice que ella está en California y si yo puedo ayudarle a hacer su fideicomiso. Bueno, le puedo mandar a mi abogado ahí en California para hacerlo. Irma dice, si dejo a mis hijos en un fideicomiso, puedo dejar una cláusula que diga prenup. Que ellos tienen que ser un prenup. Yo creo que es la pregunta realmente. Esta sería un poco difícil. Básicamente tendría que decir que las cosas van a tener que quedar en el fideicomiso hasta que casan con un prenup. Pero ¿qué pasa si nunca se casan? Y se le dan a los hijos del fideicomiso y después se casan. Ya cuando las cosas salen del fideicomiso ya no hay control. Entonces ya es demasiado tarde. Entonces lo que yo haría en su situación es explicar bien a los hijos cómo funcionan las cosas, porque en casi todos los estados, aun los estados que son estados de propiedad comunitarios, lo que se recibe de herencia es propiedad separado, ¿ok? Y no entra en el matrimonio a menos que sus hijos lo mezclen. Entonces, si por ejemplo, si usted pasa su casa a tal hijo y este hijo lo guarda completamente separado y nunca mete a su esposa en el título o deja que ella pague por nada, o mejor, más fácil, si usted deja una cantidad de plata a los hijos, ellos lo ponen en su propia cuenta y nadie puede tocarlo fuera de ellos, este va a seguir siendo propiedad separada y no va a entrar en nada. Yo sé que los hijos pueden hacerse un poco tontos cuando se enamoran con las personas, pero lastimosamente no hay tanto que podemos hacer por esto. A ver. Dice, cuando muera la persona, ¿los hijos pagan los taxes? Depende de la situación. Hay dos diferentes tipos de taxes básicamente que pueden haber. Primero, es al último retorno de la persona personalmente. Muchas personas no saben que si usted muere en julio y si usted ganó algo durante esos 7 meses del año, usted todavía tiene que hacer sus taxes el próximo año. Sus hijos, mejor dicho, tienen que hacer sus taxes, su último retorno. Entonces, alguien tiene que pagar taxes si se debe esto. Y después de fallecer, por ejemplo, si usted tiene casas rentadas en su patrimonio y si siguen ganando después de su muerte, van a tener que hacer taxes para esto también. Entonces, la respuesta es sí, en el sentido en que están pagando los impuestos de su patrimonio, pero la respuesta es no si no hay nada que pagar. Todo depende de la situación. Muchas personas cuando mueren no dejan nada, no están ganando nada, no dejan nada que gana, entonces no hay taxes para pagar. Y el límite para los estate taxes ahorita es muy alta. Entonces su patrimonio tiene que valer más de $12 millones para tener que pagar estate taxes y es por persona. Entonces, si es mamá y papá, es más de $24 millones y hay pocas personas que tienen patrimonio tan grande. Entonces, no van a tener que pagar estos impuestos tampoco. Y por razones un poco complicadas que no voy a explicar ahorita, pocas veces van a tener que pagar capital gains taxes tampoco. No importa si la casa usted lo compró en California en el año 1950 y ahora vale 100 veces más, no va a tener que pagar esos tampoco. Lillian dice, no me quedó claro la diferencia entre el testamento y fideicomiso. Voy a hacer algo más claro. La diferencia es el fideicomiso
es una herramienta para evitar el corte y mantener su control, aún después de la vida. Es un trust. El testamento es instrucciones para el corte. Entonces, no evita el corte, tiene que llevarlo al corte, sí o sí. Ok. July dice, o sea, Julie, ¿se pronuncia? Julie. ¿Cuál es el costo de un fideicomiso? Depende en dónde estás. Yo tengo varios precios aquí en Nevada y yo he hablado con abogados por todo el país y los precios que cobramos aquí en algunos estados son más o menos normales, otros son demasiado baratos. Las personas quedan sorprendidos que, ok, solo cobran tanto. A los que vienen de este programa, les vamos a dar un descuento. Entonces, por favor, cuéntame conmigo que si vienen de ese programa. Y bueno, de todos modos, si cuando venga a mi oficina, sí o sí hay que compartir conmigo cómo me encontró. Si fue por Facebook, si fue por otra cosita. Elena, gracias. Elena dice, saludos a mi bebé. Emilia hace casi un mes nació mi hija, mi cuarto hija. José pregunta cómo pasa su propiedad de una LLC por un quick claim deed, o en algunos estados se llama warranty deed, otras cosas, un deed. Lo firma, lo graba en el contrato y eso es como pasa la propiedad del LLC. Y él me está preguntando acerca de eminent domain. Ok, eminent domain es un boogeyman. Ok, casi siempre eminent domain. Bueno, eminent domain es uno de dos cosas. Bueno, realmente es cuando el gobierno toma algo para el mejor de todos. Por ejemplo, si van a construir un nuevo freeway y tal vez le van a quitar esas 10 casas, ok, van a tomarlos, pero cuando lo hacen tiene que pagarles por esto, ok. No es muy común, no es casi, no pasa tanto a eminent domain. También las personas hablan mucho de los squatters y todo, y esto no es eminent domain, eso es otra cosa, pero eso también no pasa tanto. Entonces, si hay un caso de eminent domain, hay dos preguntas. Si el gobierno puede tomar su tierra, su casa y el valor que tienen que pagar. Y es toda lucha que pasa en el corte, ¿ok? El fideicomiso no es así, no va a entrar en esto tanto, porque no hay nada que le proteja contra el gobierno, obviamente. Entonces, esto ya depende de la situación. Si usted está pasando por un caso de eminent domain ahorita, lo siento mucho. Encuentra un abogado que trabaje en este área, sí o sí, porque uno, tal vez va a poder pararlo y dos, tal vez va a asegurar que usted está pagado lo máximo para lo que le toma el gobierno. Lilian, no tengo nadie en Oklahoma todavía. No recibimos muchas personas ahí, lastimosamente, en Oklahoma City. Y dice, ¿es necesario tener la LLC en Animato? ¿O puede estar con mi nombre? Oh, ok, entiendo. Depende de usted. Algunas personas quieren ser completamente anónimos y hay cosas que podemos hacer para hacer esto. Todo depende de su situación. Si es importante para usted, a mí me gusta usar un fideicomiso para esto, porque los fideicomisos no se registran en ningún lado. Entonces nadie puede ir y buscar su fideicomiso, ver quién está detrás de esto. O sea, sí se puede buscarlos en la mayoría de los estados, por lo menos. Ok, este parece como es todas las preguntas. A ver, ¿algún mensaje más? Vamos a ver. Irma pregunta,
para empezar un trust, ¿qué documentación tengo que tener lista? No hay tantos documentos que necesita, realmente necesita información. ¿Ok? ¿Quiénes son los miembros de su familia, sus hijos, si está casada o no? ¿Quién debe ser las personas o personas que van a dejar para controlar todo? Porque usted puede dejar una persona y después, como alternativa, si esta persona no puede hacerlo, tal persona. Y si esta persona no puede hacerlo, tal, así. Lo normal es tener 2, 3 personas, pero pueden poner más. Entonces, ¿quién va a controlar todo? ¿Quién va a cuidar sus hijos, si hay hijos? ¿Cómo debemos distribuir todo cuando ya han fallecido usted, su esposo, todos? Vamos a hacerlo parte iguales a los hijos. Vamos a dar una cierta cantidad a varias personas, 10,000, 10,000, 10,000, como quiera. O vamos a manejarlo por porcentajes. 5% a tal persona, 5% a mi iglesia, 5% a tal persona, como quiera. Entonces hay que pensar en esas cosas más que tener ciertos documentos. Perfecto. Ok, muchas gracias por asistir conmigo. Realmente significa mucho para mí. Estoy muy animado para las cosas que estamos haciendo. Entonces, que me mandan sus amigos, sus parientes, si conocen abogados en su área, especialmente los abogados que hablen español, por favor, déjame saberlos y vamos a seguir creciendo juntos. Que tengan buena noche y Gracias. que ponen atención a mis páginas para ver la próxima. Gracias. Bueno, feliz noche, abogado. Gracias, bendiciones. Muchas abogado. gracias. Gracias. Cuídese. Saludos. Pasen bien. Chao, chao.